Hay países que no se conforman con ser uno solo. Kenia es uno de ellos. No tiene una sola cara, ni una lógica fácil de seguir. Desde lejos, parece encajar. De cerca, está lleno de contrastes. Es demasiado moderno en un rincón, tradicional hasta la médula en otro. Tiene selva virgen compartiendo espacio con rascacielos. Hay tribus antiguas que conviven con jóvenes conectados, que hablan jerga digital. Hay quienes cruzan el país para ver leones. Y hay quienes viven cerca de los leones, pero necesitan atravesar la selva para encontrar agua. Es el tipo de lugar que cambia de rostro a cada kilómetro. Es un país que desafía cualquier intento de definición. Hoy, en Bello Mundo, vamos a atravesar Kenia por dentro, tal y como es, llena de sorpresas, de contrastes y con muchas cosas que te sorprenderán. Número 1. Ubicación y datos generales. Kenia se encuentra en el corazón de África Oriental, justo donde el mapa parece respirar entre sabanas, lagos y montañas. Está atravesada por la línea del Ecuador, pero no tiene nada de predecible. En lugar de un calor sofocante durante todo el año, el país sorprende con variaciones que van desde el desierto árido hasta la selva tropical, pasando por ciudades con temperaturas suaves durante todo el año. Justo en el centro del país se encuentran las llamadas Tierras Altas, donde se encuentra el Monte Kenia, la segunda montaña más alta de África, con más de 5.000 metros de altitud. La cima está cubierta de nieve, lo que ya sería curioso de por sí. Pero lo más extraño es que todo esto ocurre casi sobre la línea del Ecuador. Es como si el clima del país viviera de contradicciones. Más al sur se encuentra la Reserva Nacional Masai Mara, una de las áreas de conservación más famosas del mundo, situada en la frontera con Tanzania. Es el escenario clásico de los documentales, con llanuras abiertas y un cielo infinito, donde leones, elefantes, ñus y cebras circulan libremente. Allí tiene lugar la gran migración, cuando millones de animales cruzan el territorio en busca de agua y pastos. Un espectáculo que parece montado, pero que es 100% real. En el norte, el clima cambia por completo. El paisaje se vuelve seco, casi desértico, con terreno pedregoso y vegetación baja. El calor es intenso y la vida es dura. En contraste, la costa sureste es cálida y húmeda, con playas de arena blanca y arrecifes de coral. La ciudad de Mombasa, por ejemplo, es el principal puerto del país y tiene influencias árabes, indias y suajili, que se mezclan en la arquitectura, la comida y el habla. Y en medio de todo esto, el Gran Valle del Rift atraviesa Kenia de norte a sur. Se trata de una enorme falla geológica que ha creado profundos lagos, espectaculares acantilados, fuentes termales y terrenos fértiles. Allí nacieron lagos como el Turkana, el Nakuru y el Baringo, cada uno con su propio ecosistema. Es como si la naturaleza hubiera partido el país por la mitad y se hubiera reinventado sobre esa cicatriz. Cada rincón de Kenia tiene un rostro, un olor y una historia. Y es precisamente en esta mezcla de ecosistemas donde el país construye su identidad. Hay selva, sabana, montañas, desierto y mar. Todo ello en el mismo territorio. No es de extrañar que tanta gente diga que, en Kenia, se atraviesa todo un continente sin salir del sitio. Número 2. Historia. Si hay un lugar donde el pasado está vivo bajo nuestros pies, ese lugar es Kenia. A orillas del lago Turkana, en el norte del país, los arqueólogos han encontrado fósiles de algunos de los primeros humanos de la Tierra. El más famoso de ellos es el niño de Turkana, que vivió allí hace más de 1,5 millones de años. Es decir, Kenia no solo forma parte de la historia africana, es parte del origen de todo el mundo. Mucho tiempo después, ya en la costa del Océano Índico, surgieron las ciudades suajili.
Fueron prósperos centros comerciales entre los siglos XI y XV. En el siglo XVI llegaron los portugueses, después vinieron los omaníes y por último los británicos. Cada uno quería un pedazo del territorio. La presencia británica dejó huellas que aún hoy son visibles. En Kenia, por ejemplo, se conduce por la izquierda, como en Inglaterra. A finales del siglo XIX, los británicos oficializaron la colonia. Construyeron ferrocarriles, confiscaron tierras fértiles y pusieron a los kenianos a trabajar como mano de obra barata. El resultado fue una bomba de relojería social que estalló en el movimiento Mau Mau en los años 50. Una revuelta organizada por campesinos que querían recuperar sus tierras. Muchos fueron arrestados, torturados y asesinados, pero la resistencia demostró que ese pueblo no iba a aceptar la sumisión para siempre. La independencia llegó en 1963. El primer presidente fue Jomo Kenyatta, símbolo de la lucha por la soberanía. A partir de ahí, el país comenzó a trazar su propia historia, pero las huellas del pasado seguían ahí. La desigualdad, el contraste entre el campo y la ciudad, entre colonizador y colonizado, siguen saltando a la vista. Y hablando de contrastes, quizá ningún lugar lo refleje tan bien como Nairobi. Número 3. Nairobi. Nairobi es el tipo de ciudad que vive dos realidades al mismo tiempo. Por un lado, intenta ser la postal del futuro de África Oriental. Edificios espejados, startups conectadas, cafeterías con nombres en inglés, universidades de prestigio. E incluso hay safaris urbanos, con jirafas cruzando el horizonte mientras el tráfico no avanza. Y no es exagerado. Hay un parque nacional entero dentro de la ciudad. Leones, rinocerontes, cebras. Todo allí, a pocos minutos del centro financiero. Pero basta con girar una calle, salir de las avenidas de cristal y acero, para que se revele la otra Nairobi, la que no aparece en los anuncios turísticos. Ahí está Kibera, uno de los asentamientos informales más grandes de África. No es un barrio, ni una favela. Es casi una ciudad dentro de la ciudad. 1 millón de personas viviendo sin estructura, pegadas a la pared de un campo de golf de lujo. Y lo más impactante no es la pobreza, es el contraste. Por un lado, ejecutivos en reuniones con inversores. Por otro, familias tratando de encontrar agua para cocinar. De hecho, si quieres profundizar en esta realidad, aquí en el canal hay un vídeo solo sobre Kibera. Pero te aviso, no es para todos los públicos. Hay que tener estómago y estar dispuesto a enfrentarse a la Kenia real, sin filtros. Porque es precisamente este tipo de contraste lo que define a Nairobi. Número 4. Población, religión e idiomas. En realidad, no es solo en Nairobi donde encontramos mundos diferentes compartiendo el mismo espacio. Toda Kenia está llena de contrastes. La misma carretera que atraviesa la sabana abierta pasa por un pueblo tradicional y termina en un barrio con edificios de cristal. Nada es estándar, nada es estático. Esto también se refleja en la gente. El país cuenta con más de 40 grupos étnicos diferentes, con lenguas, rituales y formas de vida que a veces ni siquiera se cruzan. Los Kikuyus, por ejemplo, son el grupo poblacional más grande del país. Viven principalmente en las tierras altas centrales y tienen una fuerte influencia política y económica. Los Luo, por su parte, son más numerosos en el oeste, a orillas del lago Victoria, con una tradición ligada a la pesca y a rituales ancestrales. Los Kalenjin, que viven en las regiones del Valle del Rift, son conocidos por formar generaciones de atletas campeones. Los Luya, repartidos por el oeste, tienen una cultura rica en danza, música y organización comunitaria. Y también están los Masái, que quizás sean los más conocidos fuera del país, con sus coloridas vestimentas, sus rituales de iniciación
y su vida ligada al ganado en las llanuras del sur, cerca de la frontera con Tanzania. Cada uno de estos grupos tiene su propia lengua, además del suajili, que es la lengua nacional y sirve de puente entre las etnias. Pero incluso el suajili cambia según el lugar donde se habla. En Nairobi, por ejemplo, los jóvenes han creado un dialecto urbano llamado Sheng, que mezcla suajili, inglés y expresiones locales. Y quizá esa sea precisamente la parte más viva del país. Número 5. Tradiciones, rituales y fiestas. En lugar de desaparecer con el tiempo, las tradiciones kenianas siguen presentes en la vida de mucha gente. Hay danzas de iniciación, ceremonias de lluvia, bodas con trajes típicos, ritos de paso e incluso competiciones de baile entre tribus vecinas. No es un escenario turístico montado, es la vida cotidiana, sobre todo en las regiones del interior. Los Masái, por ejemplo, celebran ceremonias de transición para marcar el paso de la juventud a la edad adulta. Son rituales largos, con cantos, pinturas corporales y danzas circulares, todo ello en un ambiente comunitario. Por su parte, los Samburu, que viven más al norte y tienen un origen cercano al de los Masái, celebran encuentros estacionales para reforzar los lazos entre clanes. En estas ocasiones, hombres y mujeres llevan enormes collares hechos a mano, que no son solo adornos, sino una especie de lenguaje visual que revela la edad, la posición social e incluso si la persona está disponible para casarse. En la costa, donde vive el pueblo suajili, las tradiciones tienen influencia islámica y árabe. La ciudad vieja de Lamu, por ejemplo, se transforma durante el Festival de Lamu. Es cuando tienen lugar carreras de barcos típicos llamados dhow, actuaciones de música tradicional y fiestas callejeras que mezclan fe y cultura. Todo ello en un escenario que parece haberse detenido en el tiempo, con casas blancas y estrechos callejones de piedra caliza. Estas fiestas, además de mantener la identidad de los pueblos, también revelan cómo el país sigue viviendo en gran medida de su pasado. Aquí la cultura no es una pieza de museo. Número 6. Gastronomía. Si Kenia es diversa en cuanto a personas, idiomas y rituales, no podía ser diferente a la hora de sentarse a la mesa. La comida también acompaña esta mezcla. Cada región tiene su manera, cada pueblo tiene su receta, e incluso la forma de comer puede cambiar de una tribu a otra. El plato más famoso, que aparece en casi todas las comidas, es el ugali. Parece sencillo, una masa firme hecha de harina de maíz cocida con agua, pero para mucha gente es lo que les sustenta durante el día. Otro clásico es el githeri, una mezcla de maíz y frijoles cocidos juntos que puede convertirse en guiso o puré, dependiendo de la región. Entre los Kikuyu, un pueblo tradicional de las tierras altas, el mukimo es el plato que aparece en las fiestas. Es una especie de puré verde hecho con plátano, frijoles y hojas machacadas, que se sirve en grandes ollas, siempre para compartir. En la isla de Lamu, por ejemplo, donde la influencia árabe se mezcla con la cultura suajili, los condimentos cambian. Aparecen los guisos con coco, las bolitas de arroz frito, el pan plano llamado chapati, que vino de la India y que hoy forma parte del desayuno de la mitad del país. Y lo más curioso es que la comida, allí, no es solo sabor, es también un gesto, es afecto, es una regla social. Para beber, la regla es ese tésito. A pesar de que el país es uno de los mayores productores de café de África, lo que más se bebe allí es té. Caliente, con leche, tal y como lo heredaron de los británicos. El café de exportación, el más fino, se destina todo al exterior. Los que viven allí a menudo ni siquiera prueban lo que cultivan. Pero en el té, la gente se encuentra. Es sirviendo una taza donde se inicia una conversación, se cierra un negocio o se resuelve un problema.
Número 7. Lugares para visitar. ¿Recuerdas que dijimos que Kenia es el tipo de país que te hace sentir que has cruzado continentes sin salir del sitio? Ahora entenderás por qué. Si hay un nombre que todo el mundo asocia con viajar a Kenia, ese es Masai Mara, una enorme reserva nacional en la frontera con Tanzania, conocida por ser el escenario de algunas de las mayores escenas de naturaleza salvaje del mundo. Masai Mara es la continuación directa del Serengeti, pero en el lado keniano. Es territorio masái, es campo abierto, y es donde la vida salvaje corre libremente. Más al centro del país destaca el lago Nakuru. Lo que llama la atención allí no es el agua, sino sus orillas, ocupadas por miles de flamencos. Hay tantas aves de colores que el lago parece cambiar de tono según la época del año. Ahora bien, lo que poca gente imagina es que Kenia también tiene costa. ¿Y qué costa? La costa keniana está bañada por el Océano Índico, con playas como Diani y Malindi, que parecen sacadas de una postal. En Mombasa, una de las ciudades más antiguas del país, todavía se puede visitar el Fuerte Jesús, una fortificación portuguesa del siglo XVI, y pasear por las calles de la ciudad vieja, con arquitectura suahilí y olor a especias en el aire. Número 8. Los dueños del lugar. Si hay algo que todo el mundo quiere ver cuando pisa Kenia, son los animales, especialmente los 5 grandes: león, elefante, búfalo, leopardo y rinoceronte. Viven allí mismo, en libertad, en reservas como Masai Mara, una de las más conocidas del país. Cazan, duermen, se enfrentan, exactamente como lo hacían hace miles de años. En este mismo escenario tiene lugar la Gran Migración, uno de los mayores espectáculos de la vida salvaje en el mundo. Millones de ñus, cebras y gacelas cruzan la frontera con Tanzania en busca de nuevos pastos. En el camino se enfrentan a ríos, cocodrilos, polvo y empujones. Es una escena de documental, pero sin guión, sin público y con mucho instinto. Pero no todo allí tiene melena o cuernos. Kenia está llena de animales que también acaparan la atención. Hay jirafas, hienas, jabalíes, hipopótamos, avestruces, y en medio de tantos gigantes, uno de los más importantes es uno de los más pequeños, el escarabajo pelotero, o escarabajo de estiércol, como lo llaman muchos. Se puede reír, el nombre es extraño, pero el trabajo es serio. Recoge el excremento de los animales más grandes, lo enrolla en una bolita y lo empuja con las patas traseras. A veces se sube encima, a veces tropieza, pero sigue adelante. De esa bolita saca comida, hace el nido y deposita los huevos. Puede parecer poco, pero si no fuera por él, la sabana sería un caos. Limpia, recicla, esparce semillas, renueva el medio ambiente. En el fondo, eso es Kenia, un lugar donde reina el león, pero es el rolabosta el que garantiza el orden. Y cuando vemos todo esto sucediendo al mismo tiempo, en el mismo espacio, entendemos por qué tanta gente cruza el mundo solo para verlo de cerca. No es solo un safari, es la naturaleza al mando. Número 9. Curiosidades. Y por supuesto, después de conocer la ubicación, la historia, los pueblos, los lugares, los animales e incluso la comida, no podíamos terminar sin mencionar algunas curiosidades que solo se encuentran en Kenia. Para empezar, ¿sabías que allí existe una versión keniana del famoso juego de mesa Monopoly? Pues sí, allí se llama Kumiliki, que en suajili significa poseer. Pero la versión local tiene un encanto propio. En lugar de piezas de plástico, todo está hecho a mano. Las casitas, los hoteles e incluso los personajes están esculpidos en piedra jabón. El tablero también cambia. En lugar de calles genéricas, muestra regiones reales de Kenia, y la dinámica sigue el mismo espíritu del original,
Los jugadores tiran los dados, avanzan por las casillas, compran propiedades y a medida que avanza el juego, van dando o recogiendo dinero de los demás participantes. Todo con ese toque muy local, pero manteniendo el objetivo principal del juego. Y ya que hablamos de cosas sorprendentes, no solo el café es lo que exporta Kenia. El país también es el mayor productor de rosas del mundo y se ha convertido en proveedor de flores para gran parte de Europa. Cada año, millones de rosas kenianas se transforman en aceite esencial, que luego se utiliza en perfumes de lujo. Uno de ellos es Paris, creado por la firma francesa Yves Saint Laurent, una de las marcas más famosas del mundo de la moda y la perfumería. Ahora, volviendo a la capital, hay algunas leyes que hacen reír a mucha gente, pero que aún están en papel. En Nairobi, por ejemplo, está prohibido hurgarse la nariz en público. Todos los edificios deben pintarse al menos una vez al año. Y si hay más de 6 personas esperando en la parada del autobús, deben formar una fila. No es una sugerencia, es la ley. Y así terminamos este recorrido por un país que no es predecible ni por un segundo, donde hasta los juegos de mesa se convierten en clases de cultura, donde la ciudad desaparece del mapa sin explicación y donde incluso hacer cola es una cuestión de orden. Kenia es así, de sorpresa en sorpresa. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas curiosidades te ha sorprendido más? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado conocer Kenia con nosotros, dale a me gusta, suscríbete aquí en Bello Mundo y activa las notificaciones para no perderte el próximo destino. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.